Bueno, mire usted, en lugar de entrevistador, yo debería ser publicista del novelista Francisco Martín Moreno, a quien admiramos por su calidad narrativa, porque es uno de los escritores, guste o no guste, pésele a quien le pese, pues más influyentes literariamente hablando en la narrativa mexicana, y no de ahora. Viene desde los tiempos de México Negro, ¿qué le digo a usted? Las grandes traiciones, el México secreto, arrebatos carnales. Francisco, no le hago más cansada. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. No, encantado, Pepe querido, que me permitas conversar contigo y con tu enorme audiencia sobre un tema que puede ser verdaderamente crítico en nuestro país. Exactamente, supongo que te refieres al tema del agua. Es un tema que ya has tocado en tu novela México Sediento, pero que ahora reeditas y actualizas. Es un tema gravísimo que puede generar, bueno, ¿qué te puedo decir? Violencia, guerra, asesinatos, crímenes, rupturas de pactos políticos, en fin, es un tema que nos ha venido permeando ¿desde cuándo? ¿Desde la independencia? Pues yo diría que sí, Pepe, pero si comparas, por ejemplo, el tamaño del Tlaloc, bueno, pues tú y todo el mundo conoce ahí en Paseo de la Reforma, en el Museo de Antropología, verás que es un monumento gigantesco. Esa es la importancia que le concedían los mexicas al agua. O sea, esto no es un problema de hoy, esto es un problema que viene de muchos años atrás. El agua era y es y será crítica, pero lo importante es que cuando Cortés llega bueno, los conquistadores y sobre todo Cortés llega a la Ciudad de México desde las montañas, desde el Ixta, ve tres gigantescos espejos de agua. Ve el lago de Chalco, el lago de Texcoco y el lago de Xochimilco. Pero además, cuando ya llega, después de que en Ixtapalapa lo recibe Moctezuma Xocoyotzin, en un evento verdaderamente histórico en el que estoy trabajando, bueno, descubre Cortés que hay 37 ríos navegables en Tenochtitlan. Pepe, esto es lo importante. La riqueza hidráulica de la Ciudad de México era increíble. Ahí tienes, por ejemplo, pues lo que era el río de los Remedios, el río Churubusco, el río de la Piedad, por no decirte todos, claro, San Joaquín, Consulado, Mixcoac. ¿Qué sucedió con esos ríos? ¿Qué sucedió con esa riqueza hidráulica, Pepe? Bueno, sucedió que lo convertimos en caños, o lo convertimos en periféricos, o lo convertimos en ejes viales. Pero, a ver, imagínate tú si los franceses van a permitir que el río Sena, o los ingleses en el Támesis, o los alemanes en el Rin, van a permitir que su río más importante, o sus ríos, los conviertan en cañerías para desaguar las aguas negras. Eso es terrible, lo que dices es terrible, lo estamos padeciendo hoy, que falta agua, y lo más grave de todo esto es que la poca que hay se desperdicia, cuando menos la mitad, Francisco. Eso es lo que nos duele y nos avergüenza. Es correctísimo, Pepe. El 50% del agua que captamos en la Ciudad de México se pierde en las tuberías, se pierde porque están fracturadas las tuberías, claro, en buena parte como consecuencia de los terremotos que hemos padecido, y el agua se pierde. Pero entonces lo peor es que el resto del agua tampoco se procesa, no se trata. Si tú ves, por ejemplo, cómo se trata el agua en Japón, en Francia, en Inglaterra, en los países desarrollados, en los países con una responsabilidad hidráulica, verás que prácticamente se trata del 90% del agua. La vuelven a reciclar. Un poco lo que acontece, Pepe, es bien importante subrayarlo en Cancún. En Cancún hay una planta que se llama Aguacán. Esta planta Aguacán, Pepe, que procesa las aguas negras. Y además no solamente las procesa, sino que tú, si vas mañana a Cancún o vas a Ciudad del Carmen, a Playa del Carmen, puedes tomar agua de la llave en la calle y no te pasa nada. Imagínate nada más el nivel de sofisticación tecnológica que ya existe en Cancún, pues para darle servicio a millones de turistas que llegan a la plaza más importante de la que depende el 60% del turismo de México. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, deberíamos tratar el agua, y no solamente tratarla, sino aquí, ¿qué hacemos con el agua que sobra? En lugar de reinyectarla a través de tinas
ciegas en el subsuelo, la sacamos, la bombeamos, va a dar al canal del desagüe, del canal del desagüe al río Tula, y del río Tula la mandamos al excusado más grande del mundo que se llama el Golfo de México. Eso es lo que hacemos nosotros en esto. Y claro, lo que no debemos de pensar, que es la trama central de la novela, es que el 70% de los ríos, de los lagos y de las presas en este país están contaminadas, Pepe. Eso es verdaderamente grave. Y la gente no se da cuenta que si se baja el nivel de las presas, Pepe, como ha acontecido y como acontece en la realidad, tienes entonces muy poca posibilidad de generar energía eléctrica. Si no generas, y esto lo estuve platicando durante 2 años con ambientalistas, si tú, Pepe, no tomas en cuenta que baja el nivel de las presas por la contaminación o porque no abasteces con agua a las lagunas o simplemente por el calentamiento brutal global, entonces no hay electricidad. Y si no hay electricidad, no hay agua en las casas. Y si no hay agua en las casas, perdón por la procacidad, pero la gente sale a hacer sus necesidades a las calles. Y si esto sucede, las moscas pueden crear una peste de tal manera pavorosa que puede provocar una cantidad inmensa de muertes en la Ciudad de México. Además de este pronóstico catastrofista y además apegado a hechos de la realidad, pues viene siendo, vamos a leerlo como una voz de alarma, pero es también un thriller político vertiginoso, entiendo. Así es, Pepe, y no solo un thriller político, sino también amoroso, porque porque no es un estudio ecológico, Pepe, aburrido y patético. Aquí lo que está sucediendo es que mi personaje central, que llega a ser el presidente de la Comisión Nacional del Agua, en mi novela, nada que ver con la realidad, bueno, él tiene una relación amorosa con su mujer, pero su mujer lo rechaza, su mujer ya no quiere tener nada que ver con él. Ella había tenido por fuera 3 hijos fuera de matrimonio, y estos 3 hijos fuera de matrimonio hacen que rechace al presidente de Conagua, que no es el que está actualmente en el poder, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que él se enamora de la secretaria porque, bueno, pues su mujer no le hace caso, y entonces quieren tener un hijo la secretaria y él, y no pueden tener un hijo. Ella va al doctor, y el doctor le dice: señora, está usted perfecta, que venga su marido. Y él dice: ¿cómo voy a ir a ver al doctor si yo tengo 3 hijos? Bueno, me pide que vayas. Va, se hace un recuento espermático y se da cuenta, Pepe, que tiene 0 espermas. Hace una segunda prueba porque piensa que el laboratorio se equivocó, y confirman, Pepe, que tiene un recuento espermático de 0. Y ahí empieza la sequía espermática, que va de la mano con la sequía ambientalista de este país. Pues no, lo leeremos con mucho interés, el México Sediento, en su reedición, presumes, actualizada. Lo leeremos con mucho interés por todo lo que implica el riesgo ecológico, en fin, y una realidad que no es para espantarse, pero lo que sigue sí. Así que te agradezco. Sí, dime. Perdón, rápidamente. Ya la padecieron los regiomontanos, nuestros hermanos regiomontanos ya padecieron los horrores, porque mucha gente piensa: se acabó el agua en la casa, bueno, pues voy a bañarme a casa de mi suegra no tiene agua, me voy a bañar al club. No, se acabó el agua. Y los capitalinos no nos podemos imaginar ese fenómeno. Por eso es importante, Pepe, que tanto el gobierno de la ciudad empiece una campaña por ahorro del agua de manera inmediata, y que adquiramos conciencia hidráulica en el país. Muchas gracias, Francisco Martín Moreno, novelista favorito sin duda, por mucho. Que te vaya muy bien y buenas noches. Igualmente, Pepe, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Pepe. Gracias, hasta pronto. Es Francisco Martín Moreno, novelista, le digo, escritor.